Hola, estás escuchando Radio Culé, tu canal del Barça. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un tema de plantilla. Y veréis, yo considero que la plantilla del Barça es una plantilla buena. Es una plantilla que está claramente entre las mejores plantillas de Europa. No digo que sea la mejor, ni tampoco digo que esté dentro del top 3 o top 5, pero sí entra en un top 10, bajo mi punto de vista. Porque al final Barça tiene jugadores como Gundogan, tiene jugadores como Araujo, Koundé, Cancelo, Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal, Joao Félix, Pedri, Frenkie de Jong antes de que se lesionasen, pero bueno, Ter Stegen, en definitiva, el Barça tiene una plantilla muy buena. Si tenemos en cuenta que además, pues esos jugadores lesionados como Gavi, Frenkie de Jong y Pedri, pues también son del Barça, ¿no? Pero claro, a lo que voy es lo siguiente. O sea que la plantilla es buena, ¿vale? Tampoco digo que sea la mejor del mundo, pero es una buena plantilla. Pero, ¿qué sucede? Pues sucede que yo considero que la plantilla de Barça es un poco corta. Que yo creo que esto se está viendo al final, ¿no? Porque si te lesiona, por ejemplo, Frenkie, John y Pedri, ¿ya a quién tienes para sustituirles? Hombre, tienes a Fermín, que es un jugador de la cantera bastante bueno. Tiene pinta que va a seguir mejorando. Tienes a, no sé, a Sergio Roberto, así también para suplirle, pero claro, pero la cosa es, no son jugadores realmente que sean capaces de suplir las carencias de Pedri y Frenkie de Jong. Digamos que son jugadores que pueden jugar su posición y que tampoco te lo van a hacer mal, pero claro, si lo que el Barça busca es ser siempre un equipo competitivo, que siempre dé la cara, que siempre vaya por todos los títulos y todo eso, claro, si se te lesiona Pedri y Frenkie de Jong, luego los suplentes que tienes, pues no son malos, pero hombre, son suplentes que desde luego una Champions no te van a dar. Por ejemplo, por poner un ejemplo, yo me acuerdo del Real Madrid de la temporada 16-17, que el centro del campo era Casemiro, Modric y Kroos, pero luego además tenía Isco, tenía James, tenía Kovacic y todos esos jugadores estaban en el banquillo, prácticamente. Luego tenías a Marco Asensio, de suplente también, para la delantera. Es decir, tenías ahí una serie de jugadores que a lo mejor no eran como el nivel de Modric y Kroos, pero eran jugadores muy buenos. Sobre todo Isco. Isco era un jugadorazo. Y bueno, y James también. Es que James era otro jugadorazo y estaba ahí en el banquillo. Entonces, claro, a ver, que también es verdad que lo de aquella temporada tampoco es lo normal, tener ahí a tanto jugador bueno en el banquillo. Pero lo que quiero decir es que, claro, que el Barça, desde luego, en esta situación no está. El Barça, el problema que tiene es que sí, si no se te lesiona ningún jugador, la verdad que tiene un 11 titular bastante bueno, un 11 titular que está entre los 10 mejores equipos de Europa, pero claro, pero ya se te lesiona Pedri, se te lesiona Frenkie de Jong y ya pues digamos que el nivel del equipo baja. Baja porque no tienes un jugador parecido a Pedri, ni tampoco tienes un jugador parecido a Frenkie de Jong. Y además también, claro, se me está olvidando, pero es que Gavi también está lesionado. Gavi también está lesionado. Y Gavi también es un jugador muy importante para el Barça. Y claro, el tema es ese, que para mí el Barça en definitiva le falta banquillo. Le falta banquillo. Y luego además vamos a hablar de otras cosas, que ya lo comento en otros vídeos. Al Barça le falta un pivote. Tiene ahora mismo a Christensen, que no lo hace mal, pero lo de Christensen es un parche. No es un jugador que realmente puedas confiar en él para sacar la pelota jugada. Sobre todo eso, luego en defensa lo hace bien. Las cosas como son, pero porque al final es un central, pero a la hora de sacar la pelota jugada, pues ahí se nota un poco de carencias. Y es normal, está claro. Es normal porque al final él es un central, no es un pivote de verdad.
Y claro, por mucha calidad que tenga a la hora de sacar la pelota jugada, no es lo mismo sacar la pelota jugada desde la línea ofensiva que sacar la pelota jugada en el centro del campo. Que ahí ya es más complicado porque te pones espaldas, hay muchos jugadores de por medio, tienes que girar siempre la cabeza y eso es más complicado, ¿no? Entonces, lo que yo estoy diciendo, falta pivote. O sea, lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, falta banquillo, como he explicado antes. Falta pivote. Aunque con Christensen, pues estamos saliendo del paso, pero aún así, lo suyo es que luego en el verano fichen un pivote de verdad. Falta también, bajo mi punto de vista, más jugadores de talento en la delantera. Que ahora mismo el Barça depende mucho de Lamine Yamal. Y claro, pero el problema es que Lamine Yamal, yo creo que el Barça no puede depender de un chaval de 16 años, porque sigue siendo un jugador que está en progresión de mejora. Es un jugador que desde el punto de vista físico se sigue desarrollando y por ende no es bueno que juegue muchos partidos, porque yo considero que un jugador tan joven no debería de jugar muchos partidos, porque si no se puede lesionar o cualquier historia. Entonces eso, o sea, ahora mismo el jugador que más marca diferencias en la delantera es Lamine Yamal y solo tiene 16 años y por ende para mí el Barça pues también anda corto en ese sentido, ¿no? Anda corto de plantilla también en la delantera. Tienes a un jugador que se llama Joao Félix que cuando quiere es buenísimo, pero el problema es que es un jugador súper irregular, entonces, una vez más, falta también jugador de la delantera, porque Joao Félix no es un jugador de fiar. Luego tienes a Ferran Torres y Rafinha, que sí son buenos, pero no son jugadores de talento realmente, son jugadores de lucha y sacrificio. Luego tienes a Lewandowski, que un partido te hace bien y otro partido regular. Bueno, últimamente Lewandowski no lo está haciendo mal. Yo Lewandowski no voy a decir nada. Pero también es verdad que voy a decir que sin hacerlo mal, tampoco es verdad que es el Lewandowski que antes era casi un balón de oro, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Entonces, pues eso. Luego tienes a Vitor Roque, que sí, es un jugador prometedor, pero es un jugador todavía joven, se está adaptando al equipo. Entonces, pues bueno, eso lleva un proceso. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, claro, al final, entre todo, tú te das cuenta que entre todo, pues al final te das cuenta que el Barça, teniendo buen equipo, porque lo tiene, pero es verdad que la plantilla está un poco corta, por no decir bastante corta, porque además es eso, se te lesiona Pedri y Frenkie de Jong, y la verdad que lo que sientes es una especie de agujero negro, porque sientes que se te va ahí un poco el corazón del equipo. Porque eran jugadores que te movían el juego y ahora no están. Y lo que estoy diciendo, hay falta pivote y el banquillo no es lo suficientemente profundo, bajo mi punto de vista. Y falta más jugadores de talento en las bandas, en la posición de Lamine Yamal, en la posición de Joao Félix. Y básicamente eso, y este es mi punto de vista. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el Barça esta temporada ha estado bastante puteado, en definitiva. Porque además, la temporada pasada, por ejemplo, es verdad que no estaba Lamine Yamal, pero estaba Dembélé. Que Dembélé, quieras o no, pues ya era un jugador maduro. Y es un jugador que sí puede jugar todos los partidos. El año pasado estaba Busquets, que era pivote. Además que Gavi no estaba lesionado. Además que el año pasado, se me está olvidando, y poco se habla, pero en realidad es un jugador que también ayudó bastante. Y es que el año pasado también estaba Kessie. Y Kessie era un jugador que es verdad que no era un centrocampista estilo Barça, porque no lo era, pero es un centrocampista que al final, con su poderío físico que tenía y también con su buena calidad técnica que tenía, porque que sí era un jugador que técnicamente era bastante bueno. No era tampoco un super crack con la pelota, pero era bastante bueno. Y claro, que sepas quieras o no, era otro jugador que si se te lesionaba De Jong o si se te lesionaba Pedri o incluso Gavi, pues al final tú tenías a Kessie que te daba la cara. Y además, vamos a ver, aunque el Barça sea un equipo cruifista que apueste mucho por el estilo de juego de posesión y tal,
Al final, tener un jugador fuerte físicamente que cubra campo y que además técnicamente sea bueno y que tenga llegada y que te meta goles, porque que si era un jugador que metía goles, porque tenía mucha llegada, porque tenía buen disparo, porque desde segunda línea te llegaba bien. Pues hombre, este tipo de jugadores nunca viene mal a ningún equipo. Por mucho que el Barça fomente siempre la posesión, la calidad técnica, el jugar inteligente, la creación de juego y tal, todo eso está muy bien, ¿no? Pero tener un jugador que te dé esas características, pues nunca viene de más. Porque luego a lo mejor un partido se te complica, porque a lo mejor el rival se te encierra mucho, y oye, pues aunque sí a lo mejor te puede salvar las castañas, o lo que estoy diciendo, o se te lesiona Gavi o se te lesiona Pedri, pues tienes a Kessie, que no es lo mismo que Gavi o que Pedri, pero es un jugador válido, que también te sirve para sacar el partido adelante. Y de hecho yo me acuerdo que el segundo clásico que se jugó la temporada pasada, se jugó con un centro del campo con Sergio Roberto y Kessie. Y al final Kessie metió el segundo gol en el 90 y pico, en el descuento, dando el gol de la victoria al Barça. O sea que lo que quiero decir es que tener un jugador como que sí tampoco venía mal, porque es lo que estoy diciendo, te da profundidad, o sea, te da sobre todo físico, te da llegada, te da gol, te da también trabajo defensivo, porque que sí con su físico también ayudaba mucho en el trabajo defensivo. Entonces, claro, esto el año pasado yo creo que sí colaboró bastante, ayudó bastante al equipo. Y claro, y este año pues no lo tenemos tampoco. No lo tenemos. Y ahora mismo aunque sí en el equipo no vendrá mal. Más que por nada, porque se te lesiona Pedri y De Jong, pues por lo menos tienes a Kessie, que vuelvo a insistir. No digo que sea tan bueno como ellos dos, porque está claro que Pedri y Frenkie de Jong son 3 veces mejores que Kessie, pero, aunque Kessie no sea tan bueno como ellos, igualmente era un jugador que aportaba y que ayudaba al equipo. Y voy a insistir, y además te daba cosas distintas, que eso yo creo que para un equipo de fútbol siempre viene bien. O sea, porque en un equipo de fútbol no todos los jugadores tienen que darte lo mismo. Es bueno que un jugador de fútbol te aporte cosas distintas que otro jugador no te da. Eso es lo que yo pienso. Y básicamente es eso. Entonces, para mí este año el Barça se ha quedado con una plantilla corta en general. Pero corta es corta. Y es una lástima porque ahora ya, porque mañana, por ejemplo, el Barça va a jugar contra el Nápoles y ya veremos qué partido va a haber mañana, sinceramente. Yo sinceramente espero un buen partido del Barça, pero claro, sin Pedri y sin Frenkie de Jong está claro que el partido va a estar más complicado. Y yo estoy pensando que si por lo menos hubiese un Frank que sí en el equipo, pues oye, pues yo creo que a lo mejor el Barça tendría más probabilidades de ganar el partido. Y sin embargo, pues mañana ya veremos lo que sucede. Ya veremos lo que sucede. Pero bueno, así que nada, este es mi punto de vista. Y luego en el próximo vídeo intentaré también subir un vídeo sobre... Yo creo que al Barça también le falta un perfil de jugador que antes teníamos bastante y que ahora nos falta. Y que es un perfil de jugador también que sobre todo, que ya lo comento en otro vídeo y que lo volveré a comentar. Pero bueno, pero hasta aquí el vídeo de hoy. Así que nada, darle like, suscribiros y comentad en la caja de comentarios. Visca Barça.